amigos, aquí comienza el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Seguimos con estos especiales que exaltan los proyectos de investigación que desarrolla nuestra alma mater. Sean todos bienvenidos. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Los Macondos es un documental que nos muestra cómo Gabriel García Márquez con sus cuentos no solo nos presentaba paisajes indescifrables, sino también nos invitaba a descubrir a su gente, su contexto y territorio. Este documental ilustra cómo desde diversos mundos, entre ellos el guayú, vernáculo afrocolombiano, macondiano y riverano, Gabo nos acercó a la vida cotidiana y a la cultura popular de las comunidades anfibias, campesinas y de pescadores. El punto de partida para un libro es una imagen visual. Eso decía Gabriel García Márquez, quien nos presentaba en sus relatos imágenes fabricadas con letras y nos convidaba a conocer un mundo mágico de sentimientos propios de lo que es Macondo, como un estado de ánimo, a un encuentro para sentir pensar y a un viaje interminable por las montañas del Caribe colombiano, el desierto de La Guajira, las sabanas de Sucre y Córdoba, la zona bananera, los cuerpos de agua del Magdalena, la cultura en los espacios que representan el legado colonial, entre otras atmósferas mágicas que logró transcribir a una literatura genuina. Gabo también nos acercó a la vida cotidiana y a la cultura popular de las comunidades anfibias, campesinas y de pescadores, de costumbres y tradiciones que muestran el esplendor de la diversidad étnica de indígenas, afrodescendientes, gitanos y la mixtura de inmigrantes europeos, árabes y de diversas partes de América Latina y el Caribe, forjando así ese imaginario universal y de mentalidad colectiva de los pueblos que el Nobel supo reunir en Macondo. Este es un viaje visual al corazón de Macondo que no exige un boleto, solo se debe sentir y dejar que palpiten las historias. Yasa henai tatu shinoko kati habanere pehen si rumah kawale nai tatu shon takai jireni nan takwane sata inai wane wayu wane si no sa naria wane si no chihoro kapara katu kwai pateina kanu chiwai tatu shkai chiwayu raura wayat chaunari chiraura chihoro antana kana into wane sata anta kanai mai wala hamaya pitalene no kanita yanto
apa he taiwan kuai puana ya tawa purare wat tawat kahibik puna hi pura poikeyo pura choni wat tatakaino. Ser guajiro es la fusión de muchas cosas. El guajiro es un hombre caribe, es un hombre del desierto, es un hombre del trabajo, es un hombre de largas jornadas, es un hombre cuya palabra vale oro, es un hombre apegado a su familia, es un hombre de gran respeto por los muertos y es un hombre que de alguna manera siempre ha luchado por su supervivencia, por salir adelante incluso en las condiciones más adversas. García Márquez recibió mucha información de su madre, Luisa Santiago, y de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez. Mucha información, muchas historias, muchas leyendas, muchos mitos, y eso enriqueció, nutrió mucho la formación y la literatura de García Márquez. En la obra de García Márquez está la Guajira distribuida de muchos aspectos, anécdotas, caracteres, nuestro gusto, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, muchos pasajes de la vida cotidiana, los nombres, los apellidos. Ricardo Márquez Iguarán, un primo suyo, ya fallecido, nacido aquí en Riguacha, me contaba de que Gabriel García Márquez le pedía de que le enviara siempre directorios telefónicos de Riguacha, porque de ahí él tomaba muchos nombres y apellidos para su obra. Es también sabido de que personajes como José Prudencio Aguilar fueron personajes de la vida real de aquí de Riguacha que él tomó para sus obras. Asimismo, si uno empieza a analizar toda la obra de García Márquez, empieza a encontrar una cantidad de pasajes que sucedieron en la vida real en La Guajira, seguramente contados por su mamá o por su abuelo, y él le daba ese trabajo artístico, esa elaboración artística, y lo incluía en su obra. Sin duda alguna, la cultura vernácula, las costumbres, las tradiciones del Caribe colombiano van a influir mucho en la obra de García Márquez, no solamente en sus cuentos, sino en sus novelas, y eso es importante. De tal manera que todos esos cuentos que va a escuchar García Márquez los va a llevar precisamente a su novela. Igualmente, García Márquez asiste con su abuelo al sepelio, asiste a los velorios, y en esos sepelios y en esos velorios precisamente García Márquez va a nutrirse de ese conocimiento, porque en los velorios, durante las 9 noches del velorio, se narran historias que van a nutrir precisamente la literatura garcía-marquiana. Bueno, la cultura vernácula está en muchos de sus cuentos. Los funerales de la mamá grande, la Cándida Heréndida, la tarde prodigiosa de Baltasar. En esos cuentos uno va a encontrar, sin duda alguna, eventos de la vida cotidiana
que son aprendidos por García Márquez y los va a escribir en estos cuentos. Por ejemplo, los funerales de la Mama Grande, donde él habla precisamente de cómo era un velorio, eso no solamente fue en esa ficción realidad de la Mama Grande, no, eso lo encontramos en los pueblos, en Guamal, durante el velorio y las 9 noches, y en cada uno de esos pueblos hay una narrativa de cómo fueron las últimas noches, en la cual se repartía tinto, se repartía aromática, cigarrillos, tabaco, un poco de aguardiente y sobre todo lo que se llama el encuentro de la palabra. Pero también encontramos, por ejemplo, el oficio de pajarero, ¿cierto? El oficio de pajarero en el cual García Márquez habla de cómo Baltasar va a construir, que era un carpintero, un ebanista, va a construir una jaula maravillosa que la hace para un niño. El papá del niño termina no comprándosela a Baltasar. Baltasar pierde su tiempo, pierde su plata. Úrsula le había recomendado que cobrara por lo menos 60 pesos, pero en vista de que el papá no la compra, él resuelve regalársela. Pero esa tarde para Baltasar fue prodigiosa porque sin duda alguna se trataba del oficio que más quería. Hay sectores como el caso de Mariangola en el Cesar hoy, donde habían grandes patios donde se recogía pájaros de todo lo que se producía en la región y hasta ahí llegaban los compradores de pájaros que luego llegaban a Barranquilla y de ahí para Europa, se dice. De tal manera pues que toda esa vida cotidiana del Caribe colombiano, de los pueblos magdalenenses y del Cesar y de La Guajira hoy y de Sucre, los encontramos reflejados en la cuentística de García Márquez. Hablar de Sucre y La Mojana en la obra de García Márquez es remitirnos a su espacio geográfico, es involucrarnos, a envolvernos en los mundos de agua que es La Mojana. Y pues si miramos Macondo en sí es un mundo de agua, y si ese Macondo es un mundo de agua, entonces fácilmente podríamos afirmar que La Mojana es parte de ese gran Macondo. Y quizás por eso sería o podríamos hablar de una otra orilla de Macondo. Entonces, si buscamos el Macondo primigenio, tendríamos que remitirnos, dirigirnos e introducirnos en esas aguas morenas que posee la Gran Mojana y que posee el municipio de Sucre. Vamos a una pausa institucional y al regreso más de este proyecto investigativo con sello Unimagdalena. Gabo era un escritor con una gran cultura visual y con una narrativa genuina que nos aproximaba a un mundo mágico de sentimientos de lo que es Macondo como un estado de ánimo y a un encuentro para sentir y pensar. Sigamos conociendo más acerca de los Macondos. Bueno, seguir hablando de esa atmósfera de Macondo en Sucre, tendríamos que ubicarnos en lo que conocemos acá como la plaza principal y la plaza del comercio, una plaza que está envuelta dentro de una arquitectura republicana con un trasfondo o un fondo que es la iglesia, esa iglesia macondiana de estilo neogótico, y esa atmósfera de su arquitectura, de las viviendas, herencia de esas migraciones sirio-libanesas que teníamos acá. Si en Aracataca tenemos la calle de los turcos, acá tenemos la plaza de los turcos, y en donde se convierte en una atmósfera que luego vamos a ver recreada
por García Márquez en los cuentos de los funerales de la mamá grande. Y vemos una casa grande en el centro de la plaza, que es donde vivió ese personaje real, que diría yo es María Amalia Sampaio de Álvarez, que podría entonces luego convertirse con la fusión de los poderes de la Marquesita de la Sierpe en la mamá grande de los funerales de la mamá grande. Pero asimismo vamos a encontrar el billar, el Club Sucre, en donde se convierte en ese espacio atmosférico de la idiosincrasia del pueblo, en donde transcurre en este pueblo no hay ladrones. Y es la misma atmósfera que vamos a encontrar en los dos cuentos y que también se combinan con la atmósfera que aparece o que el mismo García Márquez narra en La mala hora. García Márquez, a partir de lo que vivió acá, pudo vivir y además absorber todos esos procesos que se daban en el pueblo y lo pudo luego recrear en los cuentos con mucha facilidad. Pero en la novela, en donde la atmósfera de la localidad se siente y se absorbe más, en La mala hora. La mala hora es quizás una de las novelas en donde refleja el pueblo en todas sus dimensiones, social, política, económica y geoambiental. Es una novela que además refleja el país, pero desde el pueblo, como él mismo lo dijo al comienzo, en este pueblo, ¿tá? En este pueblo de mierda. Y Aracataca representa la masculinidad, partiendo de la presencia del abuelo, y la mujana representa la feminidad, porque entonces aquí vamos a encontrar un mundo de agua que es lo femenino, pero además sus historias se van a encontrar amarrados con mujeres, con ese mundo femenino. La iniciación sexual es una mujer, pero luego también se va a encontrar con la novia o con la que luego va a ser su esposa. Mercedes Barcha la conoce aquí, la conoce en este pueblo y entonces se va a encontrar con esos elementos. Pero además se encuentra con la Marquesita de la Sierpe, una leyenda que también está alrededor de una mujer y que luego da los principios, o mejor, comienza a tejerse todas esas líneas de agua en los otros personajes femeninos de la obra de García Márquez, como la Ama Grande, o como la misma Pilar Tenera, o como Úrsula Iguarán, que nace en La Guajira y que transcurre en La Guajira, pero que viene a morir en Sucre. Tranquilina Iguarán. Para nosotros los ribereños, el río es más que una corriente de agua. El río forma parte integral de nuestras vidas. El río nos ha ayudado a construir nuestra cultura. Gabo tiene una obra que elabora en los tiempos del cólera cuya estructura narrativa gira en torno al río. Yo creo que el Gabo tiene la influencia del río por su relación desde temprana edad y luego aprendió a entender o descubrió en el río muchas cosas que se tienen como macondiana, pero que realmente forman parte de lo que es la visión o el análisis de nosotros los ribereños y la forma de ver el mundo de nosotros los ribereños. García Márquez cuenta en sus memorias que durante el viaje que hizo en 1950 con su madre a la zona bananera para acompañarla a vender la casa de Aracataca donde él pasó su infancia, volvió a ver el nombre Macondo escrito en el portal de una finca bananera que quedaba a 10 minutos en tren de Aracataca.
La importancia de Aracataca en el mundo creativo de nuestro querido Nobel Gabriel García Márquez es fundamental. ¿Por qué? Porque fue el espacio geopoético donde se construye la imagen y la metáfora de Macondo, donde se alimenta precisamente de esa memoria infantil, de la infancia como ese paraíso perdido, en el cual siempre, o a la cual siempre regresa el genio creativo de Gabriel García Márquez. Otro espacio geopoético que se encuentra reflejado en la obra de Gabriel García Márquez es la zona bananera, indudable por su fuerza, por su carga además ancestral, musical, de color, de metáfora visual que logra integrarse con unos puentes literarios que a través de la palabra enlazan la historia, la memoria, la nostalgia, con Ciénaga también, con esa producción y esa fuerza y ese empuje que tuvo Ciénaga y que posteriormente lo encontramos en espacios literarios como el de 100 años de soledad. En 1955, García Márquez utilizará la palabra Macondo con C para titular el cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Él desprendió el cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo de la hojarasca. En este cuento no aparece ningún personaje afro, pero Isabel vive en ese escenario, en ese pueblo imaginario con nombre africano que en 100 años de soledad aparecerá en la época de su fundación como una aldea de 20 casas de barro y caña brava, casi como un palenque. Macondo es un espacio mítico que crea Gabriel García Márquez como un espacio de construcción literaria, de apuesta estética, donde vemos resumida o condensada la esencia mágica del Caribe colombiano. En esa esencia encontramos la poética del día a día, la poética de lo afro, la poética de lo indígena. Vemos el impacto de la Sierra Nevada, de las plantaciones, del verde, de esa influencia entre lo cotidiano real que encontraba Gabriel García Márquez en las historias de su abuelo Nicolás y en esos relatos también un poco sobrenaturales de las tías, de las vecinas y de la misma abuela. El propio García Márquez, en una entrevista de 1994, dirá que solo fue al viajar a principios de la década del 70 a Angola, a donde Cuba había enviado tropas, cuando descubrió hasta qué punto tenía yo un ingrediente negro en mi cultura, del cual no había sido consciente. Tanto el oficio del saxofonista negro como el talento musical de Nabo sirven como comentario del autor sobre la importancia de la música en la cultura afrocaribeña, ya que Nabo, dice ella, es negro en el título del cuento y para la primera persona del plural, pero es Nabo a secas para el narrador omnisciente, y ya que el músico es negro en vida, pero hombre secas después de la muerte, el uso fluctuante como alegoría del reto que constituyó para García Márquez pensar, nombrar e imaginar la condición de los afrodescendientes, sino que apunta a la dificultad que presenta cualquier exploración de la identidad racial. En la creación del tejido social de la obra macondiana encontramos que se encuentran presentes varios ríos, varios afluentes de migraciones que llegaron al Caribe colombiano, entre esos el sirio-libanés, el italiano y cómo no mencionar también a los británicos yumeca que llegaron también, los gitanos, los indígenas, las diferentes lenguas que fueron construyendo y que fueron sembrando una identidad que se encuentra reflejada en la obra macondiana. Esa magia y esa forma de ver la vida de estos diferentes grupos sociales y poblacionales nos dieron un imaginario y una poética que empezó a resonar y a
confluir en una sola voz y en un solo lenguaje, que logró nuestro Nobel identificar, captar, sembrar como una metáfora del Caribe y de cómo en el Caribe se vive y se sienta de una manera distinta. Gabriel García Márquez logra enlazar en un gran tejido metafórico el mundo vernáculo, el mundo afro, el mundo indígena, lo onírico y el conocimiento ancestral de lo onírico del mundo wayú. Gabo es aquel que logró tejer todos esos legados culturales, esos legados de la imaginación y de la visión de mundo de todas estas culturas en un gran sueño, en una gran tierra mítica traducida en una palabra poética como lo es Macondo. De esta manera llegamos al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La próxima semana tenemos otro documental con la temática Cayetano Torres, filosofía y ancestralidad. Gracias por estar con nosotros.